Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar. Bien, veremos todo lo relacionado a los agregados económicos, PBI, Producto Nacional Bruto y otros agregados más. También veremos crecimiento económico, desarrollo económico y los indicadores para calcular el desarrollo económico en un país. Bien, esos son los temas que veremos. Bueno, empezaremos. Buenos días nuevamente a todos. Buenos días nuevamente a todos. Bien, agregados económicos, resultados globales totales de las actividades económicas en un país. Son macroeconómicos, es decir, resume toda la actividad económica realizada en un país. Un agregado económico, la producción total, todo lo que han producido las empresas en un país. Consumo total, todo lo que han consumido, todo lo que han gastado las familias en un país. Inversión total, toda la inversión realizada por todas las empresas que operan en un país. A eso se refiere con agregados macroeconómicos. Ahí están los agregados económicos más importantes y son los que veremos a continuación. El más importante de todos, pues, es el PBI, pues, ¿no? Valor monetario de la producción de bienes y servicios finales. Valor monetario también se le conoce como valor a precios de mercado o valor de mercado. Apunta ahí, ¿eh? ¿Cómo se calcula el valor monetario de la producción de un país? Precio por cantidad. Imagínate que, como ejemplo nada más, se ha producido chompas, se ha producido pantalones y se ha producido zapatos. Necesitas calcular el valor monetario de la producción de chompas, zapatos y pantalones. Imagínate que solamente esas tres cosas se han producido en un país. ¿Qué haces? Necesitas los precios de cada producto. ¿Y por qué se le llama precios? Porque se le llama también valor monetario a precios de mercado. Porque lo que se incluye en el precio es el impuesto, pues. Ese es el precio de mercado, el precio que pagamos nosotros. Por eso se calcula el valor monetario multiplicando el precio de mercado, el precio que pagamos nosotros, consumidores finales, donde está incluido los impuestos, el IGB, por ejemplo. Ya, ese precio lo multiplica por la cantidad producida y hallas el valor monetario. ¿Cómo calculas el valor monetario de las chompas? Precio de las chompas por su cantidad producida. Tienes el valor monetario de las chompas. ¿Cómo calculas el valor monetario de los pantalones? Precio por cantidad. ¿Y cómo calculas el valor monetario de los zapatos? Cantidad de pares de zapatos producidos por su precio. Sumas los tres valores monetarios y hallas el valor monetario total, al que se le llamará PBI. Imagínate que solamente esas tres cosas se ha producido en el país. Profi, si se producen cuatro, calculas el valor monetario del cuarto y le agregas al total. Por eso se llaman agregados. Profe, si realmente en un país se produce 1.000.000 de bienes y servicios, se calcula el valor monetario del millón de bienes y servicios, precio por cantidad, sumas todo y eso viene a ser el PBI, el valor monetario de la producción o el valor monetario total o el valor a precio de mercado, porque se calcula multiplicando la cantidad producida por el precio de mercado y en el precio de mercado, repito, están incluidos los impuestos. Bueno, ¿qué más? Valor monetario de la producción, PBI, de bienes y servicios finales. Escúcheme, esto es importante. Cuando se calcula el PBI, lo que se toma en cuenta es el valor del bien y servicio final, recordando las primeras semanas. Cuando un bien no es final, es insumo, bien intermedio. Para producir zapatos, en el ejemplo, se ha necesitado cuero, el principal insumo. Para fabricar pantalones, el principal insumo es la tela. Para fabricar chompas, el principal insumo es la lana. ¿Por qué, profesor, no se toma en cuenta el valor de los insumos
y solamente se toma el valor de los bienes finales. Porque, hijo, en el valor del bien final ya está incluido todo. ¿Para qué vas a agregar lo otro si en el valor del bien final ya está incluido todo lo demás? Por eso solamente toma en cuenta el valor de los bienes finales. Ahí está incluido todo. Tú cuando compras una chompa, en el valor de la chompa ya está incluido el valor de la lana. Tú cuando compras un par de zapatillas, ya está incluido el valor del cuero. Por eso que si el cuero de la zapatilla o zapato que tú adquieras es de mejor calidad, lógicamente que el zapato va a estar más caro, pues, ¿no? ¿Me dejo entender? Por eso no es necesario incluir el valor de los insumos porque ya está incluido en el valor del bien final. Bien, ¿quién produce todo eso? Los residentes de un país. Por eso se le llama interno, pues, porque toma en cuenta la producción dentro del país. No interesa que el productor sea extranjero, no interesa que el productor sea nacional. Lo que interesa es que la producción se esté realizando al interior del país. Eso significa residente. Si hablamos de residentes de la economía peruana, no solo estamos hablando de peruanos, estamos hablando también de extranjeros que realizan sus actividades económicas en el Perú. Eso es lo que le importa al PBI, no le importa la nacionalidad, sino la residencia, el lugar donde esté operando, en este caso al interior del país. Por eso que en algunos libros le encuentras productos geográficos, porque toma en cuenta la frontera geográfica, lo que se genera dentro de la frontera geográfica de un país. Lo que producen las 4 empresas de telefonía móvil, ¿se incluirá en el PBI peruano? Sí, profe, pero son extranjeras, no interesa, pues acabo de decir. Lo que interesa es que estén operando en el país. Tengo un amigo que ha puesto un restaurante, un peruano amigo, que ha puesto un restaurante en Europa, profesor. ¿Eso se incluye en el PBI? No, pues. ¿Dónde está generando empleo ese señor? En Europa. ¿Dónde paga impuestos? En Europa. Aunque sea peruano, pero no se incluye en el PBI. Lo que se incluye en el PBI es lo que se genera al interior del país. Repito, sin interesar la nacionalidad. Lo que interesa es la residencia que esté operando en el país, que realice sus actividades económicas en el país. Eso es lo que interesa cuando se calcula el PBI. ¿Me dejo entender? Bueno, y este PBI se calcula para un tiempo determinado. Normalmente se calcula para un año, pues. El último PBI, es decir, del año 2021, todavía no termina el 2022 y no sabemos cuánto será. El 2021 fue, redondeando, 200.000 millones de dólares. En el Perú se han producido bienes y servicios finales por un valor de 200.000 millones de dólares. Si quieres lo calculas en soles, ¿eh? Normalmente se calcula el dólar para comparar con otros países. A eso nos referimos con el PBI. Hasta ahí preguntas, por favor. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí alguna interrogante sobre qué es el PBI para continuar? Bien, seguimos. Ahí tienes los 3 métodos para calcular el PBI. El método de la producción, el método del gasto y el método de la renta. El método de la renta también se le llama el método del ingreso. Cualquiera de los 3 métodos te va a arrojar el mismo resultado. Utilizando cualquiera de los 3 métodos, llegas al mismo resultado. ¿Ves? Cualquiera de los 3. Producción, renta, gasto. El método de la producción ya indirectamente lo hemos visto, pues, ¿no? Se suman los valores agregados de lo que se ha producido en el país. Se suman los valores monetarios de los bienes y servicios. ¿Correcto? Vamos a ver los otros 2 métodos, que son el método de la renta y método del gasto. Repito, cualquiera de los 3 métodos te lleva al mismo resultado. Ahí están algunas noticias sobre qué pasó con el PBI en los 2 últimos años producto de la pandemia. ¿Eh? Ahí está otra noticia.
Bueno, lo más importante, métodos para calcular el PBI. Son tres. Método de la producción. Se suman los valores agregados de todos los sectores productivos. Hijo, tú cuando compras un mueble, la producción de ese mueble se incluye en el PBI, pues. Pero la producción de ese mueble ha resultado del aporte de los tres sectores productivos. Para que se produzca un mueble, se ha necesitado cortar el arbolito y convertir ese arbolito en madera. El sector primario ha aportado para que tú puedas tener ese mueble. El sector secundario transformó la madera en el mueble en sí, sector secundario. Y tú fuiste a comprar ese mueble a una tienda, sector terciario. ¿Me dejo entender, por favor? La producción de esos bienes finales que nosotros consumimos, que nosotros compramos, todos los bienes y servicios que se han producido, resulta del aporte de los tres sectores productivos. Tú has comprado una casa nueva, una casa recién construida, en estreno. ¿Quién construyó esa casa? Una empresa constructora del sector secundario. Pero tú crees que solamente el sector secundario dio su granito de arena para que esa casa exista. No. El sector secundario necesitaba arena, cemento, fierro de construcción. ¿Cómo así se obtiene el fierro de construcción? De una mina, pues. De la mina se extrae el hierro y ese hierro después se convierte en acero de construcción. Para que tu casa se haya levantado, no solamente el sector secundario aportó, sino también el sector primario. Y tú no le compras una casa directamente a la constructora, sino a una inmobiliaria, sector terciario. A eso se refiere. Esos 200.000 millones de dólares que te dije que fue el PBI, resulta de sumar lo que aportó cada uno de los sectores productivos. Una parte de esos 200.000 lo produjo el sector primario, una parte del sector secundario y una parte del sector terciario. Sumamos los valores agregados y resultan los 200.000 millones de dólares. Método de la producción. Y se responde a la pregunta, ¿no? ¿Qué se produce? Sector primario, secundario, terciario. ¿Está bien? El otro método es el método del gasto, pues. Se suman los gastos de los demandantes, de los compradores. La lógica es simple, atención, ¿eh? ¿Cuánto se ha producido en el ejemplo? ¿Cuánto ha sido el PBI? ¿Cuánto han producido las empresas que operan en el país? Bienes y servicios por un valor de 200.000 millones de dólares. Los demandantes, si quieren comprar esos bienes y servicios valorizados en 200.000 millones de dólares, vamos, ¿cuánto tendrán que pagar? Vamos, si los demandantes y los compradores, las familias, principalmente, nosotros compramos bienes y servicios, si la producción total en nuestro país es 200.000 millones de dólares, si hay bienes y servicios disponibles por un valor de 200.000 millones de dólares, ¿cuánto tendrán que gastar los demandantes? Lo mismo, pues hijo, 200.000 millones de dólares, que es el PBI. Entonces, ¿de qué otra forma se puede medir el PBI? Sumando los gastos realizados por los compradores, sumando los gastos realizados por los agentes económicos. ¿Cuánto van a gastar en total? 200.000, que es el PBI, que es el valor de la producción. Bien, las empresas, por vender esos bienes y servicios, cobraron 200.000 millones de dólares. ¿Quién se queda con esos 200.000 millones de dólares? Las empresas lo tienen que repartir entre los factores productivos, pues. Una parte de esos 200.000 quedará con el Estado, impuestos. Una parte de esos 200.000, que es el PBI, irá a pago de salarios. Una parte de esos 200.000 quedará para la empresa, sus ganancias, pues. ¿Qué se hace entonces? Se suma los ingresos, las rentas de los factores productivos. ¿Cuánto se tendrá que repartir entre los factores productivos? 200.000 millones, que es igual al PBI. De esa forma también se puede calcular el PBI. Cualquiera de los tres métodos te arroja el mismo resultado. Vuelvo a repetir, método de elección.
las empresas han producido bienes y servicios por un valor de 200.000 millones de dólares. Los demandantes tienen que gastar 200.000 millones de dólares. Y esos 200.000 millones se repartirán entre los factores productivos. Por eso, la sumatoria, tanto en el método del gasto como en el método del ingreso, te arroja el mismo resultado. Correcto. Y esto se va a ver al detalle a continuación, ¿no? Esto se va a ver al detalle a continuación. Método del gasto. Se suman los gastos de los factores, de los agentes económicos, de los demandantes, de los que compran o de los que compramos, porque nosotros también participamos ahí, los bienes y servicios. Se suma C, consumo de las familias. Todo lo que compran las familias. Todo el gasto realizado, todo el gasto total de las familias, cuando las familias compran desde un simple caramelo, pasando por alimentos, se compran casas, se compran, ¿qué cosa? Ropa, zapatos, compran alimentos, pagan el agua, la luz, el teléfono, etcétera. Consumo de las familias. La letra G, el gasto del gobierno. Todo lo que vimos en la semana anterior, ¿no? En las semanas anteriores, lo que gasta el gobierno. Pues. El gobierno compra bienes y servicios también, ¿eh? La I es el gasto de las empresas. ¿Qué compran las empresas? Las empresas compran máquinas, herramientas, equipos. ¿Eso cómo se conoce? Como inversión. ¿Listo? C, gasto de las familias. G, gasto del gobierno. Y inversión bruta. X, exportaciones, lo que vimos la semana anterior. No todo lo que se produce en nuestro país va a ser consumido en nuestro país. Una parte de la producción peruana se vende en el extranjero. ¿Eso cómo se llama? Exportaciones. Las exportaciones se considera o se conoce como la demanda externa. Las exportaciones se conocen como la demanda externa. Está bien, se ha producido en el Perú, pero lo están demandando los extranjeros. Y por último, se resta importaciones. ¿Qué son importaciones? Productos fabricados en el extranjero. ¿Qué es lo que estamos calculando? El PBI, pues. ¿Y qué es el PBI? Producción interna. Parte del consumo de la familia son productos importados, celulares, electrodomésticos. Parte del consumo del gobierno son bienes importados. Y parte de la inversión de las empresas son bienes importados. Cuando una empresa agrícola compra un tractor, ¿en qué parte del país se fabrican tractores? Por esa razón, esas importaciones tienen que ser descontadas. El valor de las importaciones que realizaron los agentes económicos tienen que ser descontados. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos calculando es el PBI, producción interna, y las importaciones no forman parte de la producción interna, por eso que tienen que descontarse. Y así se calcula el método, se utiliza, o se calcula, perdón, el PBI, utilizando el método del gasto. ¿Estamos bien? Y tendrá que dar, lógicamente, los 200.000 millones de dólares, que es el PBI. ¿No? El método de la renta o el método del ingreso. Esos 200.000 millones los gastan los consumidores. Las empresas son las que cobran los 200.000 millones. ¿Qué van a hacer las empresas con esos 200.000 millones? Los repartirán entre los factores productivos. Pues. Y en R, ¿qué viene a ser R? Salarios. Una parte de esos 200.000 millones irá a los trabajadores, pues. Salarios. Una parte de ese dinero irá a los impuestos, pago de impuestos, que es parte del IGB, si el producto es unitario selectivo al consumo, impuestos indirectos o impuestos a la producción, indirectos. Eso va con el Estado. ¿Qué es excedente de explotación bruta? Ganancias de los empresarios. Ganancia del dueño de la tierra, renta. Ganancias del dueño del capital, intereses. Ganancias del dueño de las empresas, beneficios, utilidades. Todo eso viene a ser excedente de explotación bruta. IM es ingreso mixto, ingreso de empresas pequeñas, de microempresas, muy pequeñitas, casi, digamos, informales inclusive. Ingreso mixto. Así se ha repartido el dinero.
Esos 200.000 millones de dólares se ha repartido entre los factores productivos. Una parte quedó para el Estado, una parte para trabajadores, una parte para la empresa, una parte para el dueño del capital, una parte para el dueño de la tierra. Ahí está. Bueno, preguntas, por favor, hasta ahí. Dudas, preguntas, molestias, reclamos. Porque parte de nuestro consumo, el consumo de todos nosotros, miembros de una familia, se incluye en el PBI. Pero nosotros no solo consumimos bienes fabricados en el Perú. Cuando tú compras un kilo de papas, esa papa se ha producido en el país. Tú cuando compras un par de zapatillas allá en Plaza 2 de Mayo, esas zapatillas esos zapatos se han producido en Trujillo, Perú. Pero tú cuando compras un celular, ese celular forma parte de nuestro gasto, de nuestro consumo, pero no se ha fabricado en nuestro país. ¿Y por qué se tiene que restar? Porque lo que estamos calculando, hijo, es el PBI. ¿Y qué significa la letra I? Interno. Lo que nos interesa es que quede el gasto, pero de productos fabricados al interior del país. Por eso que se tiene que restar importaciones. Porque las importaciones, sí, forman parte de nuestro consumo, pero no son bienes fabricados en el Perú. ¿Me puedo entender? Entonces, si tú gastas, a ver, por comprar alimentos gastas 100. Por comprar zapatillas de Trujillo gastas 200. Y has comprado un DVD valorizado en 50. ¿Cuánto se te tiene que descontar? ¿Los tres o el último, creo? El último, ¿no? Porque ese aparato electrónico se ha producido fuera del país. Eso se tiene que restar. Bien, esa es la idea. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bien, seguimos. Otro agregado económico, el Producto Nacional Bruto, nacional. Se ha cambiado la letra I de interno con la palabra N, con la letra N de nacional. Lo que ahora nos interesa es la producción nacional. Así el productor nacional esté dentro o fuera del país. Lo que interesa es que tenga la bandera nacional. Si hablamos del Producto Nacional Bruto peruano, lo que nos interesa es que la empresa tenga la roja y blanca. Mire ese grafiquito. No interesa si la empresa opera en el Perú, no interesa si la empresa opera en el extranjero, pero esa empresa, lo más importante, debe tener la gloriosa roja y blanca. No interesa si está afuera o dentro del país. ¿Cómo se calcula el Producto Nacional Bruto? Es a partir del PBI. El Producto Nacional Bruto se calcula a partir del PBI. Bueno, al PBI, ¿qué tú le vas a sumar? El saldo neto de factores externos. Al PBI, tú le vas a sumar el saldo neto de factores externos. ¿Y qué es el saldo neto de factores externos? El dinero que los peruanos traen del extranjero. El dinero que se trae Gastón de sus restaurantes del extranjero, el dinero que trae Paolo de Brasil, el dinero que trae Aje de sus inversiones en el extranjero, el dinero que trae el Grupo Romero de sus inversiones en Latinoamérica, etc. ¿A qué es igual el saldo neto de factores externos? A las rentas, a las ganancias de peruanos en el extranjero. Pero a eso, ¿qué se le resta? Para calcular el saldo neto de factores, ¿qué se le resta a lo que traen los peruanos afuera? Las ganancias que se llevan los extranjeros del país. Se le restan las ganancias que se llevan los extranjeros de nuestro país. Lo que se lleva Telefónica, el dinero que se lleva las 4 empresas de telefonía móvil que son extranjeras, el dinero que se sigue llevando Odebrecht, aunque no crea, sigue operando Odebrecht, etc. Entonces, ¿a qué es igual el saldo neto de factores externos?
las ganancias que traen los peruanos del extranjero menos las ganancias que se llevan los extranjeros de nuestro país. Es un saldo, puede ser positivo o negativo, pues dependiendo cuánto es el monto. Pues. En el Perú, por ejemplo, es negativo. Ese saldo en el Perú es negativo. ¿Por qué? ¿Cuánto traen los peruanos del exterior? Un montón. Pero ¿cuánto se llevan los extranjeros del Perú? Mucho más. Por eso que en nuestro país el saldo es negativo. Por eso que en vez de sumar le restas al PBI. En consecuencia, en el Perú, el Producto Nacional Bruto es menor al PBI. ¿Por qué, profesor? Porque en el Perú ese saldo es negativo. ¿Y por qué es negativo? Porque es mucho más el dinero que se llevan los extranjeros del Perú al dinero que traen los peruanos del extranjero. ¿Entendí, Chumanacho, por favor? Yo claro eso del PNB, la diferencia. Entonces, en el PBI no interesa. ¿Qué interesa en el PBI? ¿El lugar donde se opera o la nacionalidad? Vamos. ¿Qué interesa en el PBI? PBI, primero que se vio. ¿La nacionalidad de la empresa o el lugar donde está operando? Vamos, vamos. ¿Qué interesa en el PBI? El lugar. En el PBI interesa el lugar interno, al interior del país. Pero en el PNB, su mismo nombre lo dice, lo que interesa más que todo es la nacionalidad. Muy bien. ¿Quedó claro entonces? Muy bien, gracias. Quedó claro. Esa pregunta última que hice es clave para entender la diferencia entre el PBI y PNB. Bueno, seguimos. Otro agregado económico. Al PNB le restas el consumo de capital fijo. ¿Qué es el consumo de capital fijo? El dinero destinado a la reposición de equipos. A CKF, no vas a confundir con KFC, nosotros son KFC, pues, quería pollo frito. CKF es consumo de capital fijo o simplemente depreciación. Profe, no entiendo qué es eso. Las empresas utilizan máquinas, equipos, ¿no? Pero esas máquinas, esos equipos no son eternos, pues. A medida que tú utilizas máquinas, equipos, herramientas, esas herramientas se van desgastando, ¿no? Va a llegar el momento en que tú tengas que darle mantenimiento y si ya no sirve, reponer ese equipo desgastado. Ya. Ese dinero se conoce como consumo de capital fijo o reposición de equipos o simplemente depreciación. Correcto. Es un dinero que necesariamente tienen que gastar las empresas. Bien, en resumen, apunta ahí. Tú mismo pregunta, tú mismo respóndelo, por favor. ¿Qué es el PBI? ¿La riqueza generada en el país o la riqueza que se queda en el país? Ya te digo, el PBI es la riqueza que se generó en el país. El PNB es la riqueza que se queda en el país. Y si a esa riqueza que se queda en el país le quitas el consumo de capital fijo, hayas el Producto Nacional Neto. ¿Qué es el Producto Nacional Neto? La riqueza que se queda en el Perú con peruanos, habiéndole restado la depreciación. Ese es el Producto Nacional Neto. Al Producto Nacional Neto tú le quitas los impuestos y los subsidios, te llega a resultar el ingreso nacional. Si al Producto Nacional Neto le restas los impuestos y le agregas los subsidios, es el ingreso nacional. ¿Estamos bien? Bien, preguntas por favor. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Ahora sí, recién vamos a poder entender este gráfico. Ahora sí. Por favor, díganme, ¿qué es el PBI? Repite conmigo, así como al colegio, ¿no? Como en primaria. Es la riqueza, el dinero generado en el país, tanto por peruanos como por extranjeros. Eso es el PBI. El dinero que se generó en el país. ¿Qué es el PNB? El dinero que ya se queda en el país. El dinero que se queda en el Perú. Tomamos como ejemplo el Perú. ¿Qué es el PBI? Todo el dinero que se generó en el país por las actividades económicas realizadas por peruanos y por extranjeros. Pero ¿qué es el PNB? El dinero ya que queda con peruanos. El PNB es el dinero que queda con peruanos en el Perú.
Apunta ahí, ¿con quién queda ese dinero llamado PNB? Con empresas peruanas, con familias peruanas y con el gobierno peruano. Y una parte viene a ser el consumo de capital fijo. Si tú al PNB le quitas el consumo de capital fijo, ¿qué obtienes? El PNN. ¿Qué es el PNN? Dinero que queda con empresas, con familias y con gobiernos. Y si a ese PNN le quitas la parte del dinero del gobierno, mira la diferencia, ¿qué es el PNN? Dinero de familias peruanas, gobierno peruano y empresas. Si a ese PNN le quitas los impuestos, estás restando la parte que le tocó al gobierno. Entonces, ¿qué es el ingreso nacional? El dinero de familias y empresas. Ya hemos descontado la parte del dinero que le toca al Estado. Eso viene a ser, por favor, el ingreso nacional. Pero no es partido del PBI, vuelvo a repetir, PBI, todo el dinero generado en el país. ¿Qué es el PNB? Todo el dinero que se queda en el país. ¿Con quién se queda ese dinero? Con familias peruanas, empresas peruanas, gobierno peruano, y una parte se destina a depreciación. Si tú le quitas la depreciación, te queda el PNM, dinero de familias, empresas y gobiernos. Si al PNL le quitas los impuestos, le estás separando el dinero del Estado. El ingreso nacional es el dinero que queda para familias y para empresas. Solamente para familias y empresas. Preguntas entonces. Bien, no hay preguntas, seguimos. Ya, ese es el ingreso nacional, PBI nominal y PBI real. Se dijo, o te dije al comienzo, ¿no? El PBI se calcula multiplicando precios por cantidades. Si tú quieres calcular el PBI nominal, ¿qué haces? Multiplicas los precios por las cantidades del año en curso, precios corrientes. ¿Qué significa corrientes? Del año en curso. Si tú quieres calcular el PBI del año 2022, ¿qué multiplicas? Los precios del año 2022 por las cantidades producidas del año 2022, precios corrientes. Si tú quieres calcular el PBI nominal del año 2023, ¿qué multiplicas? Los precios de ese año corriente del año en curso por las cantidades producidas de ese año 2023. Vamos, respóndeme en el chat. Si tú quieres calcular el PBI nominal del año 2050, ¿qué multiplicas? Si tú quieres calcular el PBI nominal del año 2050, ¿qué multiplicas? Si tú quieres calcular el PBI nominal del año 2050, ¿qué multiplicas? Pero el precio de qué año, pues. Más que actual corriente del año en curso, del año que se menciona. Ahí sería mejor del año en curso. Año en curso. Más que actual es año en curso. Si tú quieres calcular ahora repito nuevamente, si tú quieres calcular el PIB nominal del año 2050, ¿qué multiplicas? Imagínate que ya estás en el año 2050. Si estamos en el año 2050, los precios actuales son del año 2050. Ubícate en el año que te menciono. Muy bien, por la cantidad producida de ese año. ¿Me dejo entender? Cuando dicen actuales, tienes que ubicarte, por favor, en el año que mencionas. Por eso, más que decir precios actuales, precios del año en curso, del año en que te menciona, del año corriente, ¿no? ¿Está bien? Fácil, ¿eh? Precio por cantidad, punto. Profe, si hay 3 bienes, calculas el valor de cada uno de los bienes, lo sumas, ese es el PIB total. Como se hizo al comienzo. Profe, ¿cómo calculas el real? Acá sí hay un truco, ¿eh? Tienes que tomar en cuenta un año base. El año base es el año de referencia. Elige un año base, elige el que quieras. Imagínate que el año base es el año 2022. Es el año de referencia. Entonces, cuando tú quieres calcular el PIB real de un año, multiplicas las cantidades producidas de dicho año, pero siempre por los precios del año base.
que en el ejemplo mencionado es el año 2022. En el ejemplo que yo te menciono, el año base es el año 2022 y siempre vas a multiplicar por los precios del año 2022. Las cantidades del año que te mencionan, sí, pero siempre por los precios del año 2022. ¿Cómo calcularías el PBI real del año 2025, siendo el año base el año 2022? ¿Cómo calcularías el PBI real del año 2025? Las cantidades producidas del año 2025, pero por los precios del año 2022. ¿Cómo calcularías el PBI real del año 2030? A ver, hijo, en el chat. Siendo el año base el año 2022. ¿Cómo calcularías el real del año 2030? Vamos. Muy bien. ¿Y el nominal del año 2030? ¿Cómo calcularías? ¿Y el nominal del año 2030? ¿Cómo lo calcularías? Muy bien. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. En el nominal no hay bolas, ¿no? En el nominal no hay bolas. Te dicen año 2040, precios de ese año por cantidades de ese año 2040. Pero real del año 2040, cantidad producida desde 2040, siempre por los precios del año base, que en el ejemplo es 2022. ¿Correcto? Esa es la diferencia. Bien, y ahí tienes un ejemplo, anótalo, apúntalo. Es lo mismo que hemos hecho. Hay dos periodos, solamente 1 y 2. En el ejemplo, el año base es el 1, bien. En el año base es el 1. En el ejemplo, el año base es el periodo 1. Multiplica, ahí está. Tómale un pantallazo, ¿eh? Ya más o menos con lo que te explique, ya más o menos sabes calcular. Y esta, mira, paso a paso lo calculas. Tómale pantallazo, esto es importante. Para que ya más tarde, en la tarde, cuando ya no tengas clases virtuales, ya lo puedas resolver tranquilamente. ¿A ver? Listo, seguimos. Pantallazo, no te olvides. Ciclos económicos. Antes de ver los ciclos económicos, hay que ver el crecimiento, pues. Primero el crecimiento. ¿Qué se entiende por crecimiento económico? Incremento del PBI de un año a otro, pues. Incremento de la producción. Y si se incrementa el PBI de un año a otro, es por eso importante calcular el PBI, pues. Porque si el PBI se incrementa de un año a otro, eso significa que se ha producido más. Se ha producido más porque se ha invertido más. Esa mayor inversión ha generado más empleo, más movimiento en la economía, más ventas. La gente, como tiene más chamba, ganó más salarios, compra más, mejora su calidad de vida. Las empresas ganan más, el Estado recauda más y con más dinero el Estado puede iniciar muchos proyectos. Por eso es importante el crecimiento económico, hijo. Y mientras mayor sea el crecimiento económico, estaremos mejor. Y ese crecimiento económico se mide a través de un porcentaje. Si el porcentaje de crecimiento ha sido 15%, significa que si el año pasado el PBI fue 100, este año es 115. Mientras mayor sea ese porcentaje, mucho mejor es el crecimiento. Y es importante el crecimiento, hijo, porque es la única forma de salir adelante, de avanzar, de mejorar tu situación económica. Si no hay crecimiento, no hay nada. Por eso es importante el crecimiento. El antónimo de crecimiento es la recesión. Menos producción, menos inversión, más desempleo, menos ingresos, menos compras, menos ganancias, menos salarios, menos recaudación, se cancelan proyectos, se cancelan obras, etc. Eso se conoce como recesión. Crecimiento es incremento del PBI, recesión es caída del PBI. Por eso es importante que haya crecimiento, no que haya recesión. Pero hubo una gran recesión al último en el año 2020. La recesión fue brutal, producto de la pandemia, fue por razones externas. En el 2021 un poco que no hemos recuperado. Y ojalá que nos sigamos recuperando este año. Por tener crecimiento y recesión. Ahí está, miren. El crecimiento que ha tenido nuestro país es el que ha crecido más, aunque no creas. A pesar del loco de Castillo y todo lo que tú quieras. El país ha crecido mucho más con respecto a los otros países. 13.5, más o menos así el crecimiento peruano el último año. Es importante que el país. Ah, pero no has visto, no han puesto acá el dato del 2020.
El de 2020 era al revés, era negativo, 11% pero negativo, o sea, caímos. Pues, pero prácticamente fue un fenómeno externo eso de la recesión en el año 2020. En el 2021 se recupera la economía. Correcto. Crecimiento, recesión. Habiendo dicho esto, ahora recién podemos ver esto de los ciclos. Periodos de crecimiento, periodos de recesión, fluctuaciones, subidas, caídas, como olas, con oscilaciones, ciclos, ¿no? Subidas, caídas, subidas, caídas. Hijo, el crecimiento, en la historia lo comprueba, los datos históricos lo comprueban, y ni siquiera, según los especialistas, los estadísticos de la historia, esto ha pasado en el capitalismo. Desde datos antiguos ya se sabe que todas las economías del mundo han pasado por estas épocas. Hasta el Imperio Romano ha pasado por épocas de crecimiento y recesión. Estados Unidos, Rusia, Europa, y nuestro país no va a ser la excepción. Épocas de crecimiento, épocas de recesión, ciclos económicos. El crecimiento no es eterno. Hijo, bueno sería que el crecimiento sea eterno, ¿no? Si el crecimiento fuera eterno, estaríamos en otra galaxia, todo el mundo, ¿no? El crecimiento no es eterno. En algún momento ese crecimiento se convierte en recesión, pues. Y esa recesión a buena hora tampoco es eterna. Esa recesión en algún momento, imagínate, si la recesión fuera eterna, estaríamos nuevamente en las cavernas. Si el crecimiento fuera eterno, estaríamos en otra galaxia. Si la recesión fuera eterna, estaríamos nuevamente en la caverna. Pero no es así, pues. Por eso se llaman ciclos. Épocas de crecimiento, épocas de recesión. ¿Listo? Hay muchas teorías al respecto. La cuestión es, o el resultado es que siempre todas las economías pasan por estas épocas, ¿no? Por estas situaciones. Ciclos económicos. Ahí tienes algunos datos, mira. Épocas de expansión, épocas de recesión, etc. ¿Cuántos años dura el crecimiento? No se sabe. ¿Cuántos años dura la recesión? Tampoco. Lo más importante es que ese crecimiento no va a ser eterno. En algún momento se convierte en recesión y esa recesión tampoco va a ser eterna, pues. En algún momento se convierte en crecimiento. Es lo único que podemos decir, porque el resto es flor y flor y flor, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente cuánto va a durar. Bien, ahí están las etapas del ciclo económico. Apunta ahí las etapas. Expansión, recesión, recuperación, etc. Las dos etapas más importantes son la expansión y la recesión. Expansión, el PBI crece. Recesión, el PIB cae. Después de un tiempo crece, nuevamente recesión, nuevamente cae, y así sucesivamente, ciclos, ¿no? Oscilaciones. Ley de Okun. Bueno, lo planteó Okun. Okun lo demostró con datos, pero no es necesario ser Okun para entender la lógica, ¿no? Intuitivamente lo podemos, no intuitivamente, ¿no? Sino analizando un poco más, pero no es un análisis complejo para llegar a la conclusión. A mayor producción, menos desempleo. Hijo, no es necesario que seas Okun para que te des cuenta de esto, ¿no es así? Para producir más, se tiene o no que invertir más. Más fábricas, más negocios, más tiendas. Y todo eso que genera empleo, pues, hijo. Es decir, esa gente que no tenía trabajo, ahora lo tiene. Disminuye el desempleo. No es necesario ser Ocu para entender, pura lógica, ¿no? Menor producción, menos inversión, menos empleo. Las empresas van a necesitar menos despiden trabajadores, más desempleo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Lo que pasa es que Ocu esa parte, esa lógica lo demostró a través de datos, comprobó que sí es así con datos estadísticos, correcto. Por eso esa relación se conoce como la ley de Ocu. Bien, preguntas por favor hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna interrogante? Ok, seguimos entonces. Ya hemos visto, ahí está el crecimiento, ya hemos visto. Algunas noticias. Desarrollo. Desarrollo es mucho más que el crecimiento. Desarrollo significa mejorar la calidad de vida.
Crecimiento significa que la persona tenga un buen trabajo. Perdón, crecimiento significa que la persona no tenía trabajo, ahora lo tiene. Pero desarrollo significa que más, que esa persona tenga más ingresos, que sus hijos pueden estudiar en buenos colegios, que tenga acceso a la salud, correcto, que mejore su calidad de vida, que tenga mayor esperanza de vida, que se alimente mejor. El crecimiento no es desarrollo, pero es el primer paso. Algún día llegaremos a ser un país desarrollado, ojalá, ojalá. No sé si ustedes ven esto en matemáticas, ¿no? El crecimiento es condición necesaria para el desarrollo, pero no es condición suficiente. No solamente hay que crecer para el desarrollo, y eso es lo que pasa en nuestro país. Quiera o no, en nuestro país, a excepción de años de la pandemia, nuestro país ha crecido bastante desde hace 30 años. Con la constitución miserable, maldita del 93, hemos crecido. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de otras cosas, ¿no? Se tiraron la plata, ineficiencia en los gastos, no se ha mejorado la educación, etc. O sea, el crecimiento es importante, pero no es suficiente para el desarrollo, ¿no? Esa es la idea. El desarrollo es mejorar la calidad de vida, mejorar la educación, la salud, y también tiene que ver con la protección del medio ambiente. Ahí tienes eh, las tres dimensiones del desarrollo económico: la parte ecológica, la parte social, la parte económica. Económica, mayor PBI, pues más empleo. Social, que ese crecimiento repercute en el beneficio de todos, no solamente un grupito, una élite, ¿no? Esa es la queja que hay en Chile, ¿no? Hemos crecido, somos el oasis económico en el mundo, pero socialmente no todos han salido beneficiosos, eso es lo que están reclamando los chilenos. Y también hay que ver la dimensión ecológica para el mejor desarrollo, para que sea un desarrollo completo, integral. El PBI real, el PBI per cápita, ya tú sabes que es real. Quiere el PBI, el dinero, la riqueza generada en un país, pues o no. El dinero, la riqueza generada en un país o no. Eso es el PBI, ¿no? Si tú lo divides a ese PBI entre la población, hallas la riqueza promedio por habitante. El PBI promedio per cápita, por cabeza, por persona, promedio. Está el Perú, ¿no? Ahí está. En el Perú es, hijo, redondea ya, si tú notas, te ayudo, es 6.978, ya redondeando $7.000. ¿Qué significa $7.000? Que en promedio cada peruano de cuánto dinero disfruta. En total, en el Perú se han generado 200.000 millones de dólares gracias a las actividades económicas, ¿no? Pero en promedio a cada peruano, ¿cuánto le toca? $7.000. Promedio. Está bien que tengamos un mayor PIB per cápita, claro, ¿no? Qatar, donde va a ser el mundial, tiene un PIB per cápita 10 veces más que el Perú, ¿no? Estados Unidos está por los 80.000 dólares al año. Es decir, cada habitante en Estados Unidos tiene 10 veces más que un peruano en promedio. ¿Correcto? Es importante el PIB per cápita, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Es importante, pero es buen indicador, pero también no creas que es lo mejor. Tiene sus limitaciones. Y la limitación es que es un promedio. Ustedes llevan matemáticas y saben lo que es un promedio. Muchas veces en los promedios no ven los extremos, pues. ¿O no es así? La nota promedio en el aula 32, el aula donde están ustedes, y como ejemplo, de 0 a 20 es 12, o muy bajo promedio, dicen, ¿no? Sí, pero en ese mismo salón hay notas de 20, ¿o no? Y en ese mismo salón también hay gente recontrajalada. Es un promedio, pues. Esa es la desventaja, la limitación de los promedios. Profe, entonces todos los peruanos al año reciben $7.000. No, hijo, es un promedio. Hay gente que recibe mucho más. Los Romero, los Brescia, los Rodríguez Pastor, los hombres más ricos del país. Es un sencillo, para ellos es lo que generan no al año, sino al día, ¿no? Pero hay gente que recibe mucho menos de ese monto, como tu profe, por ejemplo. Correcto, así que es un indicador, pero como todo indicador tiene sus limitaciones. Sirve para comparar, sirve para saber que estamos más o menos mejor, pero
no te dice un resultado completo, porque tiene sus limitaciones. ¿Me va a entender? No contabiliza las desigualdades, pues, porque es un promedio, pues. No toma en cuenta la contaminación y no contabiliza la producción que no genera bienestar, por ejemplo, la ilegalidad, por ejemplo, la informalidad, etcétera. La producción de que no genera bienestar, la producción de cervezas, por ejemplo. ¿Qué beneficio tiene la sociedad? ¿Está bien? Bien, seguimos entonces. Entonces, hay que calcular el desarrollo del país. Y la mejor forma de calcular el desarrollo en un país es el IDH, calculado por las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Él es encargado, es la institución encargada de medir el desarrollo en el mundo y utiliza este indicador, pues el IDH. Es un número, escúchame, ese IDH es un número. Ese número va de 0 a 20. ¿Qué estoy hablando? Ese número va de 0 a 1. Más cercano a 1, más desarrollo el país. Más cercano a 0, menos desarrollo tiene el país. Nunca llega a ser igual a 1, se acerca a 1, ¿no? Acotado, creo que le llaman ustedes, ¿no? Teoría de conjuntos. Es decir, nunca llega a ser igual a 1, se acerca a 1, tiende a 1. 1 significaría superdesarrollo, pues y eso no existe. Más cercano a 0, menos desarrollo. Tampoco llega a ser 0, ¿no? Si se acerca a 0, mientras más cercano a 0, menos desarrollo. Correcto. Y ese número entre 0 y 1 se calcula utilizando 3 valores o 3 variables. PBI per cápita, riqueza promedio por habitante. Ya lo explicas un momento. Se toma en cuenta esa variable, riqueza promedio por habitante o PBI per cápita. Se toma en cuenta también la parte educativa, la parte de educación, grado académico, principalmente la tasa de alfabetismo, mejora de la educación, etcétera. Y la tercera variable que se toma en cuenta es la esperanza de vida al nacer. Pregúntale a tu profesor de geografía. Redondeando, creo que en el Perú hay 75 años, ¿no? Y esa esperanza de vida, ¿de qué depende? Del acceso a la salud, de la buena alimentación, etcétera. De tener acceso a servicios básicos como agua potable. Correcto. Es un gran problema en nuestro país que todos los veranos hablemos del dengue, ¿no? Y el dengue se genera porque no hay agua potable, puro desagüe, puras estanques, ¿no? ¿Correcto? Si se mejoran esas 3 variables, mejoraría el IDH. El PNUD utiliza su metodología, toma en cuenta esas 3 variables y calcula el IDH, que está entre 0 y 1. Repito, más cercano a 1, más desarrollo. ¿Quiénes están ahí? Los países nórdicos, los paraísos del mundo, ¿no? Noruega, Dinamarca, Suecia, ¿no? Menor IDH está lamentablemente en África, ¿no? Sierra Leona, Somalia, Níger, creo que se llama este país con bajísimo IDH, ¿no? Correcto. Bien. Ah, ya, 77 años ya redondeando, ¿no? Ya tiene 70, ya ha subido la esperanza de vida, yo me quedé con 75. Ha subido y ya está bien, pues. Que suba la esperanza de vida significa que la gente tiene más fuerza para llegar, se está alimentando mejor, tiene acceso a la salud, agua potable, etcétera. Bueno sería que la esperanza de vida a niveles de Europa, no los 20 años, ¿no? Profe, ¿por qué los europeos viven más? ¿Porque son la raza superior? No, porque su calidad de vida es mejor, pues. Viven mejor porque tienen mejor salud, etcétera. Por eso que viven más, no por la raza, etcétera. Bien, muchachos, las claves, preguntas, dudas, algún reclamo, algo no quedó claro. Quedan segundos para que termine. Aprovechemos si tiene alguna pregunta. Apunta las claves, ¿no? Apunten las claves. Bien, nos estamos viendo, muchachos. Cuídense. Gracias por todo. Hasta la próxima. Cuídense.
Listo, cuídense. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.